Hermanos, buenas noches, bienvenidos acá con ustedes, me da gusto verles. No prendimos la esta. Vamos a estar en Primera de Reyes, capítulo 3. Yo dije Primera de Reyes, pues se llama más el libro de los Reyes. Sí, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, vamos a leer, digamos, desde el capítulo primero hasta el 28. Pero primero vamos a orar esta tarde para pidiendo la bendición de nuestro Dios, que Él esté siempre con cada uno de nosotros en esta tarde, y los que puedan venir, pues que Dios los traiga con bien y sin ningún peligro, que lleguen bien para leer esta escritura de Primera de Reyes. Hermanos, estamos en Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre nuestro, Señor Dios, nos honramos al trono de tu gracia, Señor Dios, dándote las gracias, Señor Dios, por un día de vida que nos das a cada uno de los que estamos aquí presentes. Bendito Dios, sé con cada uno, Señor, en esta tarde, Señor Dios, y a mí úsame, Señor, como un instrumento, Señor Dios, para hablar de tu palabra, de tu poder, Señor Dios. Señor Dios, también te doy gracias por nuestra hermana Rosita, Señor, en la cual te pido, Señor Dios, que la restaures completamente, Señor Dios, de esa operación que le hicieron. Bendito Dios, porque solamente, Señor, usted tiene el poder, Señor Dios, como dice en Marcos 9:23, a todo aquel que cree, todo es posible. Y yo creo que la hermana cree en ti, Señor, que usted la sanará, bendito Dios, porque su poder es grande, bendito Padre. Bendito Dios, y gracias te damos a Dios en este momento. Bendice a cada familia representada aquí en esta tarde, y que tu Santo Espíritu more siempre en cada uno de nosotros. Y Dios, te damos gracias, Señor, una vez más, en el nombre sagrado de ti, amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el capítulo, digamos, 3 de Primera de Reyes, el Salomón, dice, Salomón se casa con la hija del faraón. El primer versículo dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Fíjense cómo el rey Salomón hace parentesco pues con la familia de Faraón, ¿verdad? Entonces va y Salomón pues siempre dice, pues voy a hacer parentesco con la familia de Faraón. Entonces fue y tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Fue y trajo a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David su padre. Entonces dice, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Fíjense cómo cuando fue por la hija del Faraón, acababa de edificar su casa, no fue y la trajo nada más así, sino que acababa de edificar la casa donde le iba a traer a su compañera, ¿verdad? Porque en realidad, digamos, en veces, pues nosotros nos comprometemos con nuestra pareja y en veces no estamos preparados. Y entonces Señor, como ya cuando fue a traer a la hija de Faraón, ya tenía todo preparado, digamos, acababa de edificar su casa y la casa de Jehová, ¿verdad? Digamos, y lo cubrió siempre, digamos, a los muros de Jerusalén alrededor. ¿Cómo los cubrió? Porque seguramente estaban derribados, pero entonces el Señor, Salomón, ¿cómo los edificó, los circuló? Dice, entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Entonces, dice el verso 2,
Dice, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada en nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Entonces no había lugar, digamos, para hacer esos sacrificios que hacía el rey Salomón. Pero ahorita, digamos, los invito a leer, a encontrar en Segunda de Crónicas, hermanos. Está adelantito de Reyes. En Segunda de Crónicas, capítulo 1. Los voy a esperar que se encuentren a Segunda de Crónicas. Está adelante Reyes, hermano. Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobre manera. Fíjense cómo, digamos, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Como digamos, siempre el rey David era una persona que siempre estaba pues en los caminos del Señor, y siempre como el Señor estaba con él, con David, con Salomón. Estamos en Primera de Reyes, hermana, capítulo 3. Entonces dice cómo Salomón, hijo de David, afirmó su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Siempre el Señor lo fortaleció en gran manera, ¿verdad? Digamos, siempre el poder de Dios siempre es grande, digamos, como afirmó siempre el Señor, y el Señor siempre estaba con Salomón, porque dice su reino, y afirmó su reino, y Jehová su Dios estaba con él. Siempre el Señor estaba con Salomón todo el tiempo. Entonces Dios lo engrandeció de gran manera. Entonces es un privilegio que nuestro Dios, como engrandeció, digamos, a aquella persona en su juventud, ¿no? Porque era un joven, era un muchacho joven. Ahora vamos digamos, siguiendo en el capítulo 3 del Rey, dice así. Dice, Salomón pide sabiduría. Como Salomón siempre pide sabiduría a nuestro Dios. Salomón no va a hacer unas cosas que porque yo lo voy a hacer, que así va a ser o así va a estar bien, ¿no? Sino que Salomón siempre pide la sabiduría de nuestro Dios. Entonces dice en el verso 3, en el verso 3 dice así. Dice, Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Fíjense, como dijera, cuando hacía esos sacrificios, no lo hacía nada más así, sino que buscaba lugares altos para hacer sacrificios Salomón hacia Dios, ¿verdad? Entonces sigue diciendo el verso 4, dice así, iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto, principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Entonces Salomón tenía que ir a ese lugar que se llama Gabaón, porque aquel era el lugar alto, principal, sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Entonces Salomón, para sacrificar o hacer así, tenía que ir a los lugares altos. Entonces ese lugar alto nomás se encontraba en esa parte de Gabaón. Ahí se encontraba ese lugar donde Salomón iba a hacer esos sacrificios, esos holocaustos. Pero sigue diciendo el verso 5, dice, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Fíjense cómo el Señor se le presenta a Salomón en sueños, en ese lugar donde había ido a
hacer esos sacrificios, ¿verdad? Entonces, como el Señor se le aparece en esa noche, en ese pueblo de Gobán, ¿verdad? Entonces, pues ahí, el Señor le dice, pídeme lo que quieras. Qué bonito fuera que a nosotros como cristianos el Señor se nos apareciera en sueños y nos dijera, pídeme lo que quieran, que yo soy para dárselo, ¿verdad? Pero siempre sería un privilegio, digamos, como dijera, sí, pues un privilegio, digamos, que el Señor nos hablara en sueños. Aunque en veces, digamos, soñamos también en sueños que el Señor nos habla, podemos predicar, digamos, yo me he soñado que en veces me he encontrado con gentes en la noche, así en sueños, y dice, habla desde el Señor, y así vienen siendo los sueños de Salomón, que el Señor se le presentó en sueños a Salomón. Pero como dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces nosotros, hermanos, como hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, en veces pues hay que pedirle a Dios que nos dé, ¿verdad? Porque en veces si no le pedimos, si no le hablamos, Él no nos va a dar. En veces nosotros como humanos, en veces estamos como dijera, entra un estrés, en veces por cualquier cosa, por cualquier preocupación, y nos olvidamos de nuestro Dios, que dice nuestro Dios, echar las caras sobre mí y yo los haré descansar. Entonces eso es lo que en veces no practicamos nosotros en nuestra vida diaria. En veces, digamos, nos pasan esas cosas, que viene el estrés, nos pone uno triste, pero no nos acordamos de lo que dice el Señor, echar las caras sobre mí, que yo los haré descansar. Entonces eso es lo que debemos de poner en práctica en nuestras vidas diarias, porque es muy común que nos sucede, pues diariamente nos suceden estas cosas, pero no aclamamos a Dios. Queremos hacer las cosas por nosotros mismos o resolver nosotros por nuestra propia opinión o por nuestra propia cuenta, y esto no debe ser así. Debemos siempre pues de clamar a Dios, hermanos, porque en veces por nosotros mismos no podemos hacer nada. Nosotros mismos queremos hacer que nosotros podemos, pero en realidad nosotros estamos, digamos, como quien dice, indefensos, no podemos hacer nada. Y entonces debemos siempre de clamar a nuestro Dios cuando nos suceden muchas cosas. En veces la enfermedad, digamos, viene y nos acongojamos, estamos tristes, pero no ponemos en práctica lo que nos dice el Señor, echar las caras sobre mí y yo los haré descansar. Pero vamos siguiendo, digamos, el verso 6, hermanos, ahí mismo en el Reyes. Dice así, y dijo Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, que él anduvo delante de ti en verdad y en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Fíjese cómo el Señor siempre, Salomón le dice, que su padre David anduvo en sus caminos, en sus estatutos, y entonces pues él anduvo siempre recto. Digamos, el padre de Salomón, que fue el rey David, siempre anduvo, digamos, siempre pues muy pues temeroso de nuestro Dios, ¿verdad? Digamos, porque siempre ponía su confianza en nuestro Dios. Y como dice el verso, digamos, Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Entonces, como quien dice, el rey David, como quien dice, ya se había ido, entonces le estaba dando la oportunidad al rey Salomón para que el rey Salomón se sentara del lugar de su padre, porque David ya no estaba. Entonces dice, como sucede en este día. Y entonces ya le pide el Señor, y le sigue diciendo en el verso 7, dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en el lugar de David mi padre,
y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Siempre como ya no existía David, pero ahora le estaba dando la oportunidad a Salomón que tomara el trono de su padre como rey. Y entonces Salomón le dice, pues yo soy muy joven, dice, tú me has dado un pueblo tan grande, dice, numeroso, que pues yo no puedo entrar ni salir, dice, yo necesito de tu ayuda. Y en verdad, digamos, el rey Salomón era una persona pues joven, ¿verdad?, en la cual su padre ya no existía y tenía que tomar el trono de su padre para seguir reinando en lugar de su padre. Entonces dice, yo soy joven. Entonces dice, yo no sé cómo entrar ni salir. Dice, dame la sabiduría para poder gobernar este pueblo, digamos, porque yo solo no voy a poder. Entonces sigue diciendo el verso 8, dice, tu siervo está en medio de un pueblo, la cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Fíjense cómo el Salomón le dice a nuestro Dios, y tú has escogido un pueblo tan grande, dice, que no se puede enumerar ni contar, digamos, como quien dice, él era un joven que en la cual se sentía con los brazos amarrados, porque no sabía dónde empezar, sino que tenía que pedir la sabiduría de nuestro Dios para poder dirigir el pueblo que Dios se había escogido para que gobernara Salomón. Entonces, dice en el verso 9, dice así, dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Fíjense cómo le dice, como dicen en el verso 9, ¿verdad? Dice, da pues a tu siervo corazón entendido, que le dé un corazón sabio para poder, digamos, gobernar pues la nación, el pueblo que Dios le había dado, ¿verdad? Entonces Salomón se siente, digamos, ahí como quien dice, pues sin experiencia, cómo iba a gobernar aquella ciudad, aquel pueblo que el Señor le había dado, digamos, tan grande que no se podía numerar, sino que él siempre pedía la sabiduría de nuestro Dios para poder gobernar aquel pueblo. Por eso dice el verso 9, dice, da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Se imagina, no era un pueblo aquí como Santa María, digamos, sino que era un pueblo grandísimo en la cual no se podía numerar, no se podía contar. Entonces el rey dice, dame un corazón entendido. Entonces el Señor dice, te lo voy a dar. Y sigue diciendo en el verso 10, y dice, como dice el verso 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Como el Señor siempre se agradó, digamos, de Salomón, de lo que le estaba pidiendo, ¿verdad? Y así también puede el Señor agradarse de nosotros, hermano, cuando nosotros tenemos alguna necesidad, algún problema. Hay que acogernos a nuestro Señor, que Él nos oye. En veces, digamos, nos privamos de estar en la presencia de nuestro Dios. En veces yo, como mi persona, en veces no puedo estar, pero en veces nos privamos de la presencia de nuestro Dios. Al venir a escuchar la palabra de nuestro Dios, es que la presencia de nuestro Dios está aquí. Y nosotros en veces nos privamos muchas veces de estar en la presencia de nuestro Dios, porque en realidad, como dice la Escritura, de donde están 2 o 3 congregados, ahí está el Señor. Y en verdad, digamos, el Señor está aquí con nosotros. Pero como les digo, en veces nosotros como humanos le fallamos mucho al Señor. En veces no podemos en veces por una enfermedad, o en veces, digamos, le damos prioridad a otras cosas. Y así sucede, hermanos. En veces nos privamos de estar en la presencia de nuestro Dios, porque en veces somos humanos, le fallamos mucho a nuestro Dios, pero Dios es fiel para con nosotros. Dios siempre nos ama, nos quiere y nos perdona, digamos. Por supuesto que nos perdona. Si es que confesamos nuestras ofensas, nuestros pecados a nuestro Dios, Dios siempre nos oye a nuestro clamor, a nuestra petición. Y Dios es bueno, mis hermanos. Dios siempre está con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de nuestro Dios. El Señor viene siendo como cuando la gallina tiene sus pollitos. Ve el gavilán que viene, digamos así, volando, y lo que hace la gallina,
con sus alas a sus pollitos, ¿verdad? Así es el Señor con nosotros. Él siempre nos cuida de las tempestades, de todo, digamos, lo que hay en esta tierra, porque en realidad esta tierra, este mundo perverso en la cual gobierna el poder de Satanás sobre la humanidad, pero nosotros estamos con Cristo, en la cual, digamos, Él nos protege de todo mal y Él nos libra siempre del lazo del engañador que es el Satanás, ¿verdad? Y por eso hay que darle gracias a nuestro Dios, que Dios siempre esté con nosotros. Como les digo, en veces nosotros le fallamos a nuestro Dios, pero Él no nos falla, Él siempre es fiel con nosotros. Debemos siempre estar agradecidos con nuestro Dios y pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestros errores que cometemos, y que siempre nos dé un corazón sencillo, un corazón sabio a cada uno de los que llamamos su nombre. Bueno, mis hermanos, dice entonces, como dice entonces agradó delante del Señor lo que Salomón pidiese esto. Entonces dice el verso 11, dice, le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Fíjense cómo dice en el verso 11, siempre el Señor le dice, ¿cómo pediste sabiduría, pediste todas las cosas, pero no pediste para ti riquezas, no pediste por tus enemigos, digamos? Entonces, al Señor le agradó, ¿verdad? Como dice, al Señor le agradó que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días de vida. Él nomás pidió sabiduría, Él no pidió, digamos, días de vida, ni nada de eso, ni riqueza. Él quería nada más que le diera, pues, sabiduría, ¿verdad? Pero de lo demás, lo que es material, Él no le pidió nada, digamos, ni días de vida, días de existencia, o propiedad, lo que fuera, pero Él nomás le pidió sabiduría. Entonces el Señor le agrada esto. Entonces el Señor le dice, ¿por qué has demandado nada más esto? No pediste riqueza ni nada. Y fíjense, el corazón de Salomón, ¿verdad? Pues a lo mejor era una persona, digamos, como que era sabia, ¿verdad? Pero él pues ya era una persona pues bendecida, ¿verdad? Porque era único de un rey, el hijo de David. Entonces él tenía muchas posesiones también. Pero él pues nada más le pidió sabiduría, no le pidió riqueza, no le pidió nada, y no pidió por sus días de sus enemigos, como dice la palabra, dice vida de tus, dice, y no pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Entonces él, lo que le interesaba a Salomón era que le diera pues sabiduría para hacer juicio como debe ser, ¿verdad? Digamos, justo, lo que es justo, digamos, como dicen veces, uno merece lo que hace, y Salomón quería ser justo, digamos, con todo el pueblo, hiciera lo que hiciera, pero él quería hacer justicia, lo que era justo para cada persona, oír juicio. Entonces dice el verso 12, dice, he aquí hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido para que no. Entonces dice, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Fíjense cómo el Señor narra, ¿verdad? Dice, te he dado corazón entendido, que a ninguna persona antes de ti ni después de ti se los he dado, sino solamente a ti. Entonces siempre, pues es un privilegio, ¿verdad? Porque ni antes ni después, sino solamente a Él, digamos, dice, y no se levantará otro como tú. Entonces sigue diciendo el verso 12, dice el verso 13, dice, y también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Fíjense cómo dice aquí,
y también te he dado cosas. Dice, le dio sabiduría, le dio inteligencia y le dio también, como dice el verso 13, dice, y aún te he dado cosas que no pidiste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Fíjense cómo el Señor, digamos, le dio la sabiduría, lo que Salomón le pidió para poder gobernar el pueblo, ¿verdad? Entonces dice, Señor, bueno, no pediste eso, pero yo te los voy a dar, porque a mí me agradó lo que has pedido y yo te los voy a dar. Dice cómo el Señor le dio las riquezas, que Salomón no le pidió, pero el Señor dijo, yo te las voy a dar. ¿Por qué razón? Digamos, porque le agradó lo que Salomón le pidió, ¿verdad? Entonces dijo, yo de mi corazón te voy a dar las riquezas, cosas que no pediste tú, dice, te las voy a dar. Y entonces en realidad pues el Señor lo bendició a Salomón de esta manera, ¿verdad? Porque el Señor, digamos, si nosotros nos acogemos a nuestro Dios, Dios siempre está con nosotros, Él siempre nos oye, más que nosotros en veces queremos hacerlo por nuestras propias cuentas o por nuestro propio poder, y en realidad no debe ser así. Queremos siempre amar a nuestro Dios, pedirle lo que necesitamos, lo que nos hace falta, y Dios siempre nos escucha, mis hermanos. Amén. Ahora el verso, digamos, el verso 14 dice así, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Pero también como le dice el Señor, ¿verdad? Dice, si anduvieres en mis caminos y guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Fíjense cómo le dice el Señor, ¿verdad? Si anduvieres. No le dice, vas a andar por todos lados. Si anduvieres, es una advertencia que le hace el Señor. De igual manera, mis hermanos, nos hace a nosotros. Si nosotros confiamos en el Señor, Él siempre alargará nuestros días. Así como se las dio al rey Salomón, así nos las da también a nosotros, porque confiamos en nuestro Dios, que Dios es bueno. Como se dice aquí, dice, si anduvieres en mis caminos y guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y en verdad, mis hermanos, siempre aquí estamos en la presencia de nuestro Dios, y gracias a nuestro Dios que estamos aquí, porque siempre hemos andado pues temerosos de Dios. Digamos, en veces tenemos problemas y nuestros problemas los ponemos en las manos de nuestro Dios, y Dios es bueno. Dios nos escucha y Dios nos aguarda y nos ha dado vida. En realidad, digamos, yo en mi persona, si no hubiera conocido al Señor, digamos, quisiera no estuviera aquí, hermano. O digamos, anduviera quizá perdido, o quizá no sé qué sería de mi vida, ¿verdad? Pero en realidad hubo una persona a quien me invitó a mi esposa a escuchar la palabra de nuestro Dios, y allí, digamos, ella empezó, y gracias a Dios de la persona que me invitó a ella, y luego ella me invitó a mí. No, ella no me invitó a mí, sino que yo nunca, digamos, le dije que nunca fuera a los estudios, porque mi esposa era una persona en la cual era una persona, como dice el refrán ese, de hueso colorado, católica, catequista de niños, enseñada a los niños. Y entonces ella, pues siempre en su corazón, ya vino a este país, y en su corazón necesitaba, digamos, buscar a Dios. En su corazón tenía ese deseo de buscar a Dios. Entonces hubo una persona que la invitó a un estudio bíblico y me dijo, yo voy a ir a un estudio bíblico. Pero yo nunca le dije, no vayas. Yo nomás le dije, es tu vida. Yo nunca le decía nada más, es tu vida. O diciéndole, pues puedes ir, digamos, yo no te invito que no vayas, pues ve, digamos, a aprender algo. Y entonces ella fue y aprendió, mis hermanos, porque cuando lo traje a este país, íbamos a la iglesia católica. No les vamos a decir que no, sino que todos venimos de ahí, de la iglesia católica. Todos nos inculcaron nuestros padres a ir a las reuniones de la iglesia católica, ¿verdad? Y en realidad, pues, nos inculcaron, ¿verdad? Y en realidad, digamos, una vez vinimos aquí a Guadalupe, y ella le dijo que le vendieron la Biblia, y quiero que me ayudes, ¿verdad? Dijo, no la vas a poder entender, dice, tienes que buscar una persona quien te lo explique, porque yo no puedo, digamos, explicarte.
Esa fue la razón que le dio el sacerdote, pero hubo esa oportunidad que mi esposa, digamos, tuvo esa oportunidad, digamos, gracias a Dios que le invitaron a estudio, y ahí empezó, y fue cuando ella conoció al Señor. Y después de ella vino el pastor y me dice a mí, dice, ¿no le gustaría a usted tener un estudio bíblico? Y yo siempre, hermanas, siempre el enemigo, poniendo barras. No, pues mi trabajo, cansado y todo eso. Y el pastor dice, no, mire, por mí no se preocupe, se puede venir a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Fíjense la disposición del pastor, como por tener ese interés que viniera yo a escuchar la palabra de nuestro Dios, cómo se exponía a él a cualquier hora, digamos, poner su tiempo, su desvelado, cualquier tiempo. Entonces, pues siempre yo aferrado, ¿verdad? Entonces, no, pues que vengo cansado, pero el Señor, yo creo que el Señor me tentó, ¿verdad? Y dije, bueno, pues puede venir. Empezamos a estudiar, bueno, la palabra de nuestro Dios, y recibí al Señor, digamos, por medio de la palabra, por medio de este pastor que me fue a dar estudios. Y como les digo, si no hubiera recibido al Señor, quizá no estuviera aquí. O ya no viviera, pero el Señor me ha dado también largos años de vida, ya 76 años, entonces bendito sea Dios que pues el Señor me ha bendecido. Tengo una familia hermosa, digamos, unos nietos, tanto digamos como nietos como yernos también, digamos, gracias a nuestro Dios. Y yo siempre oro por ellos, cada noche que nos adormemos oramos por ellos, que Dios los bendiga, tanto como a ellos como a mis nietos, mi nuera, aunque no tengo una nuera, ¿verdad? Pero siempre los pongo en las manos del Señor, que Dios los bendiga, y gracias a nuestro Dios que mi hijo, digamos, creció en el camino del Señor. Todos crecieron en el camino del Señor, dos aceptaron al Señor, mis dos muchachas primeras. Los otros crecieron también en el camino del Señor, pero como dice la palabra en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará. Y gracias a Dios que ahorita mis hijos están yendo a una iglesia, digamos, siempre, como dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aún cuando sea viejo van a tener ese comezoncito de buscar a Dios. Y entonces gracias a Dios le doy porque están yendo a la iglesia. Y es una bendición de nuestro Dios, hermano. Mis oraciones siempre, pues, por las familias, tanto como por los hijos pródigos en estos tiempos, pero pedirle al Señor que Dios los traiga, como dice también que en aquellos tiempos del final, Dios va a reunir todo el pueblo de Israel de los cuatro vientos, los va a reunir, digamos, al pueblo de Israel. Ahorita están esparciados por muchas partes, pero el día cuando venga el Señor, Dios los va a juntar a todos los que están esparciados de Israel por ciertos lugares, los va a juntar, los va a traer otra vez a su nación, al pueblo de Israel. Así nos dice la palabra de nuestro Dios. Bueno, hermanos, hay que seguir leyendo. Dice el verso 16, no, dice el verso 15, dice entonces, bueno, agarré tus días, dice, cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquetes a todos sus siervos. Dice cuando Salomón, este era un sueño, ¿verdad? Cuando Salomón despertó, como dice, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquetes para todos sus siervos. Dice como cuando Salomón despertó de su sueño, vino a Jerusalén, ¿verdad? Y tomó el arca del pacto que Jehová y sacrificó holocaustos de agradecimiento. Era un sueño, ¿verdad? Pero cómo despertó Salomón y vio que era un sueño, y entonces lo que hizo, vino y tomó el arca y ofreció sacrificios a Jehová. Y no nada más eso, sino que también hizo banquete a todos sus siervos, a todos los que le servían. Siempre, pues dice lo que es un sueño, como viene Salomón al despertar, vio con un sueño, pero vino y tomó el arca, hizo holocaustos y ofreció sacrificios, y como también no se olvidó de sus empleados, de los que lo acompañaban, también hizo un banquete para ellos. Y fíjense cómo Salomón, pues agradecido de ese sueño,
despertó y pues gozoso, ¿verdad? Porque era un sueño. Ese era un sueño. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un persona a persona, hermano? Digamos, como quien dice que el Señor le había dicho esto, digamos, hablando en persona, digamos, que se manifestara en él. Pero él se manifestó en un sueño, que el Señor, ¿verdad? Pero qué dichoso, digamos, Salomón, que al despertar vino y tomó el arca del pacto y hizo sacrificio a Jehová. Y no nada más eso, también hizo banquete a sus empleados, digamos, siempre agradecido de ese sueño. Pero qué bonito hubiera sido, digamos, cuando le hablara al Señor cara a cara, pero como dice la palabra del Señor, le vamos a ver cara a cara a nuestro Señor y le veremos tal como es Él. Y vamos a tener esa oportunidad, digamos, de verlo, digamos, a nuestro Dios. Tenemos esa esperanza, digamos, de ver a nuestro Creador cara a cara, como dice la Escritura. Pero sigamos adelante, mis hermanos. Dice así también la sabiduría y la prosperidad de Salomón. Fíjense, digamos, tanto era dice, sabiduría y prosperidad de Salomón. Entonces, fue una prosperidad tan grande que podía discernir lo que era bueno y lo que era malo, ¿verdad? Digamos, entonces, ahorita vamos a entrar en el verso 16, hermanos. En el verso 16 dice, pero aquí dice, sabiduría y prosperidad de Salomón. Dice, en aquel tiempo, entonces ya Salomón tenía toda la sabiduría y el poder que el Señor le había dado. Tenía una sabiduría incomparable, digamos, que no había pues persona que tuviera esa sabiduría como la tuvo el rey Salomón. Entonces, fíjense lo que dice aquí el verso 16. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Fíjense como cuando ya Salomón era rey, ya tenía toda la sabiduría, vinieron dos mujeres, ¿verdad? 2 mujeres de la calle, digamos, del mundo, y se presentaron delante del rey. Entonces se presentaron con un propósito, mis hermanos. Digamos, se presentaron ahí porque tenían dificultades estas 2 mujeres, ¿verdad? Y entonces dice el verso 17, hermano. ¿Cómo dice el verso 17? Dice, una de ellas ya se había presentado ante el rey, ¿verdad? Ante Salomón. Dice, entonces, dice, y una de ellas, mi señor, yo y esta mujer moramos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Fíjense, las 2 mujeres vinieron, se presentaron ante Salomón, ante el rey, porque ya tenía sabiduría, y como estas 2 mujeres, pues eran mujeres del mundo, ¿verdad? En la cual pues vivían juntas en una sola casa, nadie vivía allí, nada más ellas 2. Entonces una de ellas, dice el verso 17, dice, una de ellas, mi señor mío, yo y esta mujer moramos en una misma casa, y yo di a luz con ella en la casa. Aconteció, el verso 18, aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, esta dio a luz también, y moramos nosotras juntas, y ninguno estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Dice cómo, dice, nomás ellas 2 estaban. Nadie más vivía en la casa, nada más ellas 2, digamos, estaban ahí viviendo pues solas en la casa, nadie moraba más, sino que ellas nada más eran solas. Entonces dice el verso 19, dice así, dice, y una noche, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Fíjense cómo, digamos, después, esta señora que dio a luz, ¿verdad? Digamos, siempre pues estaban nada más las 2 viviendo solas en la casa, dice entonces, dice, y una noche, esta mujer, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y entonces, como dice, también, digamos, tuvo un hijo la otra compañera, pero cómo se murió, digamos, ¿por qué razón se murió? Porque se acostó sobre él. Recuerden que un niño recién nacido pues está indefenso, digamos que no se puede defender, ¿verdad? Si
uno que en vez de tener un mal dormir, pues siempre, digamos, puede apachurrar al niño, sino que en veces, pues suceden las cosas que esta señora se acostó sobre su hijo y se murió, ¿verdad? Pero sigue diciendo el verso 20. Dice, se levantó a medianoche y tomó a mi hijo junto de mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Dice, después como esta señora, digamos, siempre quería, digamos, tener un niño como fuera el lugar, ¿verdad? Pero como ella ya se había acostado sobre su hijo y se murió, entonces quiso agarrar el niño de la otra persona que había tenido su primer bebé y pues quiso, digamos, como que dice, suplir, como quien dice, que tuviera su lugar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sigue? Dice, entonces, dice, se levantó a medianoche, tomó a mi hijo y lo junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y al lado mío, su hijo muerto. Fíjense cómo esta señora, digamos, no tenía corazón, digamos, porque francamente, pues un descuido, hermanos, todo sucede, ¿verdad? Digamos, pasan estas cosas. Pero entonces sigue diciendo el verso 21. Dice, cuando yo me levanté de madrugada para darle pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Fíjense cómo la mamá del niño que estaba vivo, que estaba ya muerto, como quien dice, la otra señora tomó el hijo vivo de la otra señora, ¿verdad? Entonces lo puso a su lado y entonces el niño lo puso a la otra, ¿verdad? Entonces esta señora se levantó de madrugada a darle pecho a su hijo, ¿verdad? Pero miró que estaba muerto. Pero pues se imaginan, para no darse cuenta estaba oscuro hasta que no cayó la mañana. Entonces ya miró que no era su hijo. Dice, ¿cómo dice? Este no es mi hijo, dice. ¿Cómo lo tomaste? Digamos, entonces, por esa razón fueron a ver al rey, ¿verdad? Digamos, para que hiciera juicio a estas dos mujeres. Entonces, como dice, cuando yo me levanté de madrugada para darle pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo al que yo había dado a luz. Entonces, digamos, la señora tenía razón porque se levantó de madrugada a darle pecho, pero miró que estaba muerto, pero no lo identificó que era su hijo, sino que hasta que miró, digamos, de día, entonces reconoció que no era su hijo, ¿verdad? Entonces entonces la otra mujer le dijo, no, a mí. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. La mamá que era, digamos, del hijo que estaba vivo, pues tenía razón, ¿por qué no va a pelear a su hijo, digamos, conociéndolo? Entonces tiene que ver, pues este es mi hijo, ¿cómo te lo voy a dar? ¿Por qué cambiaste tu hijo, el que tú mataste, y agarras el mío y tú darme el tuyo a mí? Dice, no, dice, ¿por qué? Entonces sigue diciéndose, dice, y aún también he dado las cosas que dice, el hijo que vive es tu hijo, dice, entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tuyo es el que muerto. Y otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo el que vive. Y así hablaba delante del rey. Entonces el rey, de ver toda esta confusión, pues puso un fin, digamos, para hacer este juicio. Entonces le dice el verso 23, dice, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y otra dice, no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Fíjense cómo estaban confundiendo al rey, ¿verdad?, con estas mujeres, porque le estaban diciendo, no, mi hijo es el que vive y tú es el muerto y todo esto.
Y el rey dijo, ¿saben qué? Dice, para resolver estas cosas, dice, pues entonces dice el verso 24, mis hermanos, muy importante, dice aquí, toda la palabra de Dios es importante. Dice el verso 24, dice, dijo el rey, traedme una espada, y le trajeron al rey una espada. Fíjense, ya de ver el rey que tanto estaban peleando, por lo que, digamos, la que era el niño vivo, pues tenía razón, pero la otra no tenía razón, porque francamente sabía que su hijo, pues, había muerto, ¿verdad? Y entonces, como que dice, la que peleaba, era justamente que estaba peleando cosas que en realidad no eran de ella, sino que estaba aferrada, que de algún modo iba, digamos, a tener el hijo vivo, ¿verdad? Sino que la mamá siempre dice, bueno, pues, entonces el rey, de ver que tanto estaban, digamos, peleando, confundiendo al rey, dice, entonces el rey dice, tráigame una espada, le dice a los que tráigame una espada, dice. Entonces dice, dijo el rey, tráeme una espada, y le trajeron al rey una espada. Entonces dice, como dice el verso 26, dice, entonces, ahora el 25 dice, enseguida el rey dijo, partid al niño, dice, enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la mitad a la otra. Fíjense cómo el rey, pues de ver que lo estaban confundiendo, dice, ¿saben qué? Se trae una espada, dice, lo que vamos a hacer, parten al niño, dice, denle una parte, digamos, a la otra y la otra mitad a la otra. Entonces, fíjense cómo sigue diciendo el verso 23. Dice, entonces la mujer de quien era el niño vivo. Dice, entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, porque sus extrañas se conmovieron por su hijo. Y dijo, mi señor mío, dad a este niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partilo. Dice lo que son las cosas, ¿verdad? Como cuando el rey le dice pues hay que partir al niño, partirlo, den la mitad a una y otra a la otra. Pero la mamá del niño se conmovió en sus extraños, ¿cómo lo van a matar? Mejor dárselo a esta señora. Pero la otra dice, no, ni a mí ni a ti, dice partirlo, como quien dice a la señora que dijo, la mamá del hijo se conmovió, ¿cómo no le iba, digamos que le iban a partir? Y entonces dice, no lo maten, mejor désenlo a ellos. Pero la otra señora, digamos, injusta, todavía decía, dice, ni a mí ni a ti, dice, hay que partirlo. Entonces se imaginan cómo lo que es, digamos, no tener siempre el dolor, digamos, que iban a matar a su hijo. Pero esta señora, la mamá que era el hijo, siempre se conmovió, digamos, ¿cómo van a matar a mi hijo? Dice, mejor déselo a la señora y todo se acaba, ¿verdad? Como que dice, lo voy a tener vivo, lo voy a conservar con vida, pero no lo van a matar. Pero, digamos, siempre la otra, pues injusta, digamos, como que no tenía corazón, ¿no? Porque en realidad la mamá del niño, pues sí le dolió en su corazón porque iban a matar a su hijo, pero la otra no le dolía nada, dice, porque pues no era su hijo. No, dice, mátenlo, dice, ni a ti ni a mí, dice, ay, no. Entonces, dice lo que acaba ya de decir, entonces, dice, ni a ti ni a mí partilo. Entonces, verso 27, entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el niño vivo y no lo maten, ella es su madre. Es el rey, digamos, como cuando hizo esa decisión, pues siempre el rey, pues dice, bueno, pues está bien, dice, hay que partirlo por la mitad, le damos la mitad a una y la otra, y se hizo arreglado. Pero no, la mamá, pues se conmovió, ¿verdad? Porque era su hijo. ¿Quién va a querer de nosotros? Si en veces nuestros hijos se caen, digamos, si en veces se caen y les duele a uno. Si ahorita yo estoy esperando, digamos, la ayuda a mi esposa a cuidar a los nietos, en veces anda ahí que no se caigan y pues siempre, porque teníamos que dar cuentas a la mamá, ¿verdad? Pero cuando más, digamos, no, cuando uno más de su hijo, sino que tiene uno que, pues amarlos, porque Dios nos los dio para cuidarlos, para amarlos y guiarlos en el camino del Señor. Como dice la palabra de nuestro Dios, destruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Mis hermanos, pues en realidad eso es lo que debemos hacer como padres, instruir al niño en su camino y aun cuando sean viejos no se apartarán.
y orar siempre por nuestros hijos, ¿verdad? En los cuales en veces se apartan, quizá digamos en vez por el trabajo o X, y pues se olvidan, como dice la palabra de Dios, que en veces hay personas que nomás nos acordamos de nuestro Dios cuando nos duele un pie, cuando nos duele la cabeza. Ay, Dios mío, ¿por qué me duele la cabeza? Es cuando nos acordamos, pero no debe ser así. Debemos siempre acordarnos de nuestro Dios todo el tiempo, porque Él es bueno. Y pues gracias a nuestro Dios que siempre nos tiene en pie para seguir adelante en el camino del Señor, y que Dios pues nos dé siempre la sabiduría, el entendimiento para estar siempre en su camino, como le dio la sabiduría al rey Salomón, para discernir lo que es bueno y lo que es malo, porque en veces, hermano, en este mundo hay tanta maldad que en veces no hay uno ni para dónde hacerse, y en veces me toca ir con mi esposa en el camino y volteo hacia alguien y dice, no lo mires porque a lo mejor te puede decir algo, y en verdad, hermanos, ahorita hay tanta maldad que ahorita usted ve, no va con mirarlo, lo pueden provocar, y en vez hasta se le carro encima. Entonces debemos ahorita, como quien dice, ir nomás con la vista al frente, digamos, si los quitan, pues que los quiten, y hay, pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Pero siempre ahorita pues estamos en un mundo muy difícil, que ahorita por cualquier cosa le pueden quitar la vida, lo pueden agredir, y qué necesidad tenemos de que nos agredan, sino que pues seguir en paz en el camino del Señor. Que Dios nos cuide siempre, y pues que sigamos adelante en el camino del Señor, mis hermanos. Bueno, pero vamos a acabar de leer la Escritura. Dice, entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo mates, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Dice, como dice, termina, digamos, diciendo, todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces, este personaje, o este Salomón, juzgó con justicia, juzgó con rectitud. Entonces dice, todo el pueblo, todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Siempre el Señor le dio poder, le dio sabiduría para poder juzgar pues todo lo que era bueno. Entonces el Señor siempre es bueno, y sin misericordia para siempre. Mis hermanos, digamos que Dios nos bendiga, y sigamos adelante en el camino del Señor, porque el Señor es bueno. Entonces, que Dios siempre esté con nosotros, y que esté siempre con cada familia representada aquí en la iglesia. Que nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor, y que pues siempre, que nos dé siempre la sabiduría como se la dio a este personaje Salomón. Y Dios nos la puede dar, mis hermanos, no es que nosotros en veces nos olvidamos, que no ponemos en práctica las palabras del Señor cuando nos dice, no sé si en Mateo 11 dice, echar todas nuestras cargas sobre mí y yo los haré descansar. Debemos poner esa práctica en nuestro Dios, como nos dice la Escritura, que echemos toda nuestra ansiedad en el Señor, que Él nos hace descansar. Mis hermanos, bueno, que Dios me los bendiga con ustedes. Me da gusto verles, y sigamos adelante en el camino del Señor. Sabemos que en veces hay pruebas, pero como dice la palabra de Dios, que Él no nos da más de lo que no podamos soportar, sino que Él siempre nos da la salida. Y Dios es bueno, siempre Él es compasivo para con nosotros. Mis hermanos, que Dios nos bendiga, y gracias a nuestro Dios por estar aquí en esta noche. Y sabemos que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, el Señor está aquí. Y en veces nos privamos de estar en la presencia de nuestro Dios, en veces por enfermedad, pero hay que echar nuestras cargas en el Señor, que Él nos hará descansar. Mis hermanos, los amo mucho, y sigamos adelante en el camino del Señor. Vamos a orar. Bendito Señor y buen Padre nuestro, Señor, te estamos agradecidos, bendito Padre, porque tú eres bueno, mi Dios, y tu misericordia es para siempre, bendito Padre.
Ayúdanos, Señor, en nuestra vida diaria, Señor Dios. Ayúdanos a seguir en tu camino, bendito Padre, hasta que sea tu venida, bendito Padre. Sabemos que tu camino es la vida en el cual debemos siempre estar, Señor. Danos esa sabiduría que le dice al rey Salomón, bendito Dios, para discernir lo que es bueno y lo que es malo, bendito Padre. Sé con cada uno de nosotros en esta noche y que en esta noche dormamos tranquilos, Señor Dios, sabiendo que tú estás con nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor Dios, porque tú eres bueno. Estas cosas, Señor, te las pedimos en el nombre del sagrado Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos los bendiga.